¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en nulidades. El día de hoy vamos a empezar a ver ya las causales de nulidad que se crearon en la Constitución. Bienvenidas y bienvenidos, y vamos a hacer algunas discusiones sobre estos temas, ¿no? Como lo hemos hecho durante el desarrollo de todo el diplomado, pues revisando, ¿no? Cuál fue la lógica de que se incorporaran estas causales de nulidad y que además, bueno, estar en la Constitución. Y pues, como les decía, el primer tema era relacionado con que también aplicaban en la elección presidencial, pero bueno, en el 2018 pues no aplicaron porque nadie impugnó la elección presidencial. Se aplicaron para algunas elecciones de diputaciones, pero no se actualizaron, y también, perdón, también para senadurías, y pues tampoco tuvieron una cierta actualización. Pero bueno, se van a enfrentar estas causales de nulidad al próximo proceso electoral 2023-2024, donde, bueno, pues va a haber miles de elecciones, así tal cual, miles, y entonces, pues se podrán hacer valer también los partidos políticos en su momento, las podrán hacer valer ante los tribunales electorales de las 32 entidades federativas, o bueno, también lo podrán hacer valer directamente al Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, dependiendo de qué elección se trate. Bueno, el 41 se reformó entonces en el 2014, entonces se crearon estas causales de nulidad, prácticamente fue por acuerdo de todos los partidos políticos. También las entidades federativas estuvieron de acuerdo con plasmar estas nuevas causales de nulidad de elección en la Constitución. Y nos dice, ¿no?, la norma constitucional, el 41, en su último párrafo, que la ley establecerá un sistema de nulidades en elecciones federales y locales. Al decirnos que se va a establecer este sistema de nulidades en elecciones federales o locales, pues ya nos está diciendo todo, ¿no? La Constitución aplican para elecciones federales este sistema de nulidades, y también aplica para elecciones en las 32 entidades federativas. Pero ojo, no todo el sistema de nulidades que hemos analizado, solo estas que están en la Constitución, porque ya lo vamos a ver, los efectos de las causales que están en la Constitución son diferentes a los efectos de las causales que están en la ley, ya sea en la ley general o en la ley de alguna entidad federativa respectiva. Se puede anular una elección por ambas causales, ¿no? Las de la ley o las de la Constitución, pero ya lo veremos en su momento, los efectos son distintos. Y entonces nos dice, bueno, la ley establecerá sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes. Y lo primero que nos damos cuenta es que sigue ahí la figura esta que hemos analizado ya constantemente de la determinancia. No se va a poder anular una elección si no se acredita la famosa determinancia, que ya sabemos es cualitativa o cuantitativa. Pero además las violaciones deben ser graves, y este tema que se incorporó también se ha cuestionado mucho de dolosas. Muchas veces hay irregularidades y simplemente se tiene que atender esa irregularidad y revisar si alcanza para anular o no una elección, porque saber si la irregularidad fue dolosa o no va a ser mucho más complejo. Pero bueno, nos pide como otra característica que sean violaciones dolosas. Sin embargo, cuando leemos las tres causales de nulidad, pues sí vemos que hay cierto dolo si se actualiza cualquiera de ellos. O sea, lo hicieron tratando de aprovechar la circunstancia y de, pues, romper con el principio de equidad. Por lo tanto, podríamos pensar que sí estamos hablando de dolosas, ¿no? Aquí nos pregunta Arturo Mondragón, ¿estas causales se aplican también para la invalidez de la elección del Ejecutivo? Sí, Arturo, también aplican estas causales para anular la elección de la presidencia de la República. El tema es que la única elección de la presidencia que hemos tenido con estas causales de nulidad, pues como ya lo señalamos, ningún partido político impugnó la elección presidencial.
Entonces ahí quedaron en el texto constitucional, pero no se hicieron valer en la elección presidencial. Bueno, entonces deben ser violaciones graves, dolosas y determinantes. Luego vamos a entrar a la figura de la determinancia, también en estas causales que están en la Constitución. Y pues también vamos a ver que es muy complejo este tema de fijar la determinancia, ¿no? Pero bueno, ahí está. La primera nos dice, la inciso A, se excede el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado. Acuérdense que aquí el INE nos va a decir, ya ha iniciado el proceso electoral, cuál es el tope de gastos para diputaciones federales, es decir, las 300 elecciones de diputaciones federales, una en cada uno de los 300 distritos. El INE antes va a decir, mira, los topes de gastos de campaña que tiene tal candidatura, todos los que sean candidatos, por ejemplo, pues es un ejemplo nada más, ¿no? Pero podría decir el INE, es 1,000,000 de pesos. Nadie se puede gastar, ningún candidato, ninguna candidata a diputaciones federales se puede gastar más de 1,000,000. Ese es el tope. Ese lo va a decidir el Consejo General del INE, es el que dice exactamente cuál es el tope de cada elección. Pero imagínense que para diputaciones federales, que son 300 elecciones, nos diga a los partidos, no, el tope son 1,000,000 de pesos por candidatura, por cada uno de los 300 distritos. Entonces dice la causal, si se excede el gasto de campaña en un 5% al que autorizó el INE, se anula la elección. Entonces, si el INE se gastó en vez de 1,000,000, 1,050,000, ya se actualiza, entre comillas, ya vamos a ver después esta causal, porque te gastaste 5% más. Ahí sí lo está diciendo claramente, no la causal, es 5% más. No es el 20, no es el 30, no es el 40, no es la mitad de lo que te dimos, te estás gastando una mitad más. No es el 50%, y esto también se discutió mucho y se dijo, oye, es que el 5% es una fracción, pues, muy baja, o sea, pensemos en diputaciones federales, como yo les decía, y bueno, si me autorizan como tope de gastos de campaña 1,000,000 de pesos, pues si me gasto 1,050,000, es decir, me gasto 50,000 más, ya se configura. Y a lo mejor no cuesta mucho trabajo gastarse 50,000 más. Pero bueno, todavía podríamos entender un 5% en diputaciones federales, en senadurías, pues van a tener obviamente más dinero, el tope va a ser más alto, y en presidencia de la República el tope va a ser más alto. Entonces a lo mejor para senadurías me tendría que gastar 100,000 o 200,000 pesos de más, y para la presidencia no sé, pero mucho más, ¿no? Entonces a lo mejor el 5% nos parece un porcentaje, pues más o menos, ¿no? Un porcentaje más o menos idóneo. Pero, porque estamos hablando, fíjense, yo no sé si aquí lo previó o no el legislador, pero estamos hablando de elecciones federales donde los topes son muy altos. Pero imagínense en una elección local, en un municipio, donde el tope sea 30,000 pesos. Y si te gastas, bueno, ponemos 100,000 pesos. Y si te gastas el 5% de más, se anula la elección. Entonces yo tengo 100,000 pesos en mi municipio como candidato. Si me gasto 5,000 pesos más, se podría anular la elección. Entonces vean cómo ese 5%, a lo mejor en diputaciones decimos, no, pues son 50,000, es mucho, se tiene que dar cuenta el partido. Pero en un municipio, 5,000 pesos más podrían provocar que rebasemos el tope de gastos de campaña en un 5%. Entonces, bueno, el tema es que como estas causales de nulidad aplican para todas las elecciones, pues es el 5% de la elección respectiva. Y acuérdense que cada entidad federativa fija los topes de gastos de campaña de sus elecciones. Entonces, como les decía, el gobernador de Colima a lo mejor le autorizan 1,000,000 de pesos, pero al gobernador de Sinaloa o a la candidata gobernadora de Sinaloa le autorizan 3,000,000 de pesos, porque así lo decide cada instituto estatal electoral. Y lo mismo en diputaciones locales,
Y lo mismo para ayuntamientos. Entonces, los topes dependen de cada entidad federativa y son diversos. A nivel federal, pues sí, todas dependen del INE. El INE nos va a decir los topes de diputaciones, los topes de senadurías y los topes de la presidencia. Pero, por ejemplo, hay 9 gobernaturas el año que entra. Cada una de esas 9 gobernaturas va a tener su diferente tope. ¿Quién lo va a establecer? El tope de cada una de esas 9 entidades federativas. Si a lo mejor uno le dicen 1 millón, 2 millones, otros 5, otros 3, en fin. Eso lo decide. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? La cifra del 5%. Pero luego bueno, vamos a ver cómo, pues no solamente se tiene que cumplir con el elemento de que rebasé 5% más los topes y ya, en automático se anula una elección. Imagínense que me gasté 5,000 pesos más y por eso vamos a convocar a una elección extraordinaria en un municipio. ¿Cuánto cuesta la elección extraordinaria en un municipio? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el candidato o la candidata ganadora se gastó 5,000 pesos más y ya es el 5%. Entonces no es así de sencillo. Hay que revisar cada caso concreto, hay que ver qué sucedió en cada caso, qué pruebas se ofrecieron y cuáles son las consecuencias en su caso de anular o no anular una elección. Bueno, ya luego vamos a ver los otros elementos que tiene que reunir este inciso A, además de rebasar el 5%. La segunda causal de nulidad nos dice se compre o adquiera. Primero decía en febrero de 2014 se reformó la Constitución y se decía nada más se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Así quedó la causal en febrero. Pero luego se armó una discusión otra vez y volvieron a reformar la Constitución en mayo. Y en mayo agregaron la palabra adquiera para que no quede solamente compre, sino también adquiera. Pero ¿cuál es la diferencia entre compre y adquiera? ¿Por qué agregaron adquiera? Si pues yo compro cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues si yo cumplo con Néstor, pues ¿para qué le ponen adquiera? Porque durante muchos años, y adelante Marco Antonio, te escuchamos. Buenas noches. Comprar, pues es erogar, ¿no? Y adquirir, creo que, ay, no sé si esté bien o mal, pero el medio te proporciona eso así como, digamos, mira, te voy a dar tantos minutos y entonces tú lo aceptas y en ese momento estás adquiriendo, ¿no? Más o menos por ahí, a ver, otra opinión. ¿Por qué creen que en mayo dijo, fíjense, la Constitución, no la ley, estamos hablando de la Constitución? ¿Por qué creen que en mayo dijeron, no, 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 que ya la regamos? Todo el poder legislativo, estoy hablando senadores, diputados y congresos, ya la regamos, nomás le pusimos compre. ¿Por qué creen que tuvieron que reformar la Constitución para incorporar la palabra adquiera? Porque dijeron, pues no nos va a servir mucho, no nos va a servir de mucho si nada más dice compre. ¿Por qué creen que le pusieron adquiera? Y lo hicieron prácticamente a los 2 meses. Sí, adelante, Francisco. Bien, buena tarde. Bueno, lo que pasa es que la compra se reduce únicamente al contrato de compraventa. En cambio, vamos a pensar en política, siempre se anda buscando cómo evadir o eludir el cumplimiento de la norma y se podría decir, no, es que yo no le vendí o yo no compré, a mí me lo regalaron, ¿verdad? Que sería un contrato jurídico diferente. Entonces, la palabra adquiera implicaría por cualquier medio de adquirir el bien, ya sea compraventa, sea donación, sea permuta, cualquier otro tipo. Exactamente, Francisco. Así es, miren. Lo que hacían los partidos políticos, como muy bien lo señala Francisco, es que de repente decían, oye, pues antes se podían comprar tiempos en radio y televisión. Acuérdense, antes del 2007 se podrían comprar tiempos en radio y televisión. Entonces iba el partido o su candidato y le decía a la televisora, quiero 20 minutos, ¿cuánto cuesta? Ah, pues cuestan tanto. Ah, pues se los compro y firmamos el contrato de compraventa.
Estaba fácil. Pero luego viene la reforma de 2007 y se dice en la Constitución, que todavía lo dice la Constitución, nadie puede comprar o adquirir, pero de entrada decía, nadie puede comprar tiempos en radio y televisión. Entonces, pues como decía muy bien también Francisco, pues los partidos políticos no firmaban contratos. A partir de 2007, los partidos dicen, pues si no puedo comprar tiempos en radio y televisión, pues no voy a firmar un contrato de tiempos en radio y televisión con una televisora o con una estación de radio o con una red social. ¿Cómo voy a firmar un contrato? Inmediatamente ahí está la prueba donde se va a acreditar, pues que compré, ¿no? Tiempos en radio y televisión. Y de entrada está prohibido comprarlos. Y luego, pues si los compraste, estás afectando la equidad en la contienda y puedes que se anule la elección. Entonces se dijo muy claro en 2007, ¿saben qué? El INE es el que va a repartir los tiempos en radio y televisión de todos, pero nadie puede comprar. Pero como también dijo Francisco, eran actos simulados. ¿A qué me refiero con esto? Pues de repente hubo varios casos, uno el de Sodi en un estadio de fútbol. De repente al medio tiempo de un partido de fútbol en domingo, que todo el mundo estaba viendo, pues entrevistan a un candidato, a jefe delegacional. Y entonces el candidato dice, no, yo no compré tiempos en radio y televisión, pues me entrevistaron, fue casual. Pero eso que dice el candidato que fue casual, pues puede provocar inequidad en la contienda. Y luego dijo el candidato, ya cuando se fue el asunto, porque el asunto llegó hasta los tribunales electorales, ¿no? Dijo, a ver, ¿dónde está el contrato? Como muy bien también lo dijo Francisco, ¿no? Y Marco Antonio, a ver, ¿dónde está el contrato? De que yo le dije a la televisora, me entrevistas en medio tiempo del partido de fútbol y te pago tanto. Si hubiera sido eso cierto, ¿dónde está el contrato? Así se defendió. Y entonces, pues se dieron cuenta los tribunales electorales que si no hay contrato, ¿cómo le hacemos para sancionarlo? Porque nunca vamos a encontrar el contrato, porque eran actos simulados. Ahí van, como que nos encontramos y como que te entrevisto. Pero como que no encuentro a los demás y nunca los entrevisto, como que siempre te entrevisto a ti, pero si no hay contrato. Y entonces dijo el Poder Legislativo, no, 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 aquí hay que ponerle adquiera. Y para adquirir tiempos en radio y televisión, no necesitamos contrato. Si a mí me entrevista una televisora media hora en un noticiero más importante de la noche, estoy adquiriendo tiempos en radio y televisión. Y si no, y si esa televisora no entrevista a todos los demás candidatas o candidatos de esa elección, pues está afectando la equidad en la contienda. Qué casualidad que a mí la televisora, ya en el noticiero más importante, en la noche, me ha invitado 6 veces al noticiero y me ha entrevistado 15 minutos y puras preguntas bien fáciles de contestar y no ha invitado a ninguno de las otras candidaturas. Eso fue uno de los hechos que provocó que se anulara la elección en Colima en el 2003, que había cobertura informativa de todos los medios de comunicación hacia una candidatura y no había a las demás. Pero no había contrato. Entonces aquí dijo el Poder Legislativo, ¿no sabes qué? Ponle adquiera. Y con que el INE en su monitoreo que hace en las 24 horas del día nos diga, ¿sabes qué? Aquí estoy encontrando esta entrevista. No hay contrato, no hay contrato, pero ya vi esta entrevista en el canal tal día, tal hora, entonces este partido y esta candidatura están adquiriendo cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Ya luego viene la otra parte que vamos a estudiar después, que es la determinancia, pero sí lo está adquiriendo y la causal dice que está prohibido, que si adquieres tiempos en radio y televisión o adquieres cobertura informativa, se puede anular la elección. Aquí nos dice Arturo, con respecto a los noticieros, esta jurisprudencia 15-2018,
¿Me recuerdas cuál es la 15-2018? ¿Es la de los periodistas? ¿O cuál? Usted en una clase de otro diplomado nos comentó que sí es posible que los candidatos participen en noticieros siempre y cuando los demás también participen en las mismas condiciones para que no se viole la equidad de la contienda. Exactamente. Ahorita lo vamos a platicar, te me adelantaste tantito, Arturo, pero sí, tienes toda la razón, ahorita lo vamos a platicar, y por aquí Víctor Manuel nos dice, jurisprudencia 17-2015, radio y televisión, para acreditar la adquisición de tiempos es innecesario demostrar su contratación. Sí, pues fueron los efectos, ¿no? De poner adquiera. Al poner la palabra adquiera, como nos dice muy bien Víctor, pues nace este nuevo criterio del tribunal, esta jurisprudencia que es obligatoria para todos, donde se dice, no, no es necesario un contrato, porque está la palabra adquiera, ¿no? Entonces ahí vamos bien, muchas gracias, Víctor, y ahorita platicamos el tema, Arturo, que muy bien lo señalaste, como ya lo habíamos comentado en otro diplomado. Pero bueno, y gracias, Víctor, por la jurisprudencia, que es muy importante, que derivó precisamente de esta palabra adquiera. Pero ahora les voy a preguntar otra cosa, para ir por pasos, ¿no? Porque además, pues nada más piensen ahorita cómo está la cosa con las candidaturas de Morena, que no son candidaturas, me van a regañar. Porque ellos no se dicen candidatos ni precandidatos, y tampoco dicen que están compitiendo para la candidatura de la presidencia, dicen que están compitiendo para saber quién va a ser el coordinador de la Cuarta Transformación. Todo esto va a implicar con esto, por eso me estoy deteniendo mucho en estos temas, ¿no? Cuando lleguen ahí algún tipo de propaganda, si es que llega al INE, y luego la tendría que revisar el tribunal. Entonces ya vimos, y como dice muy bien la jurisprudencia que señaló el compañero, no es lo mismo comprar que adquirir. Para comprar necesitamos un contrato. Para adquirir, ¿qué necesitamos? Solamente necesitamos, en pocas palabras, un testigo de grabación del INE. ¿Qué es eso de un testigo de grabación del INE? El INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión y en redes sociales durante los procesos electorales y antes. Bueno, si al INE le decimos, oye, INE, ¿sabes qué? Ayer en el canal tal de la televisión entrevistaron a esta persona. Mándame el testigo de grabación. Si eso es cierto, el INE nos va a mandar pues la grabación de ese programa, de ese noticiero, y en el momento que entrevistaron a tal persona. Eso técnicamente se llama testigo de grabación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una grabación que hizo el INE, y dice el tribunal, bueno, si es una grabación que tiene el INE, se tiene como una prueba con valor probatorio pleno. Entonces, fíjense, de entrada, es la única prueba técnica que el tribunal ha dicho tiene valor probatorio pleno. Porque si presentamos un video, no tiene valor probatorio pleno. Si presentamos una fotografía, tampoco. Un USB con 20 archivos, tampoco. Ninguna de esas pruebas técnicas tiene valor probatorio pleno. Pero una grabación que nos mande el INE sí tiene valor probatorio pleno, se le llama testigo de grabación, porque el INE lo monitoreó y la autoridad nos está diciendo, mira, si es cierto, sí pasó esta entrevista tal día a tal hora. Y entonces ya la adquirí. No, pues no hay contrato, no, ya sabemos que no hay contrato. Pero sí sabemos que te entrevistaron en tal televisora, una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. Ya luego viene, como lo hemos visto en otros temas, el tema de individualización de la sanción. ¿A quiénes vamos a sancionar? Primero hay que revisar. Y después, ¿en qué momento? Fíjense, esto es importantísimo. ¿En qué momento se dio esa adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión? Si se da ahorita, por ejemplo, mañana, pues no va a tener el mismo efecto que si se da una semana antes de la elección. Entonces ahí viene la individualización de la sanción. A lo mejor si se da mañana, te amolesto nada más, pero si se da una semana antes de la elección, pues te sanciono, pero además de que te sanciono, esa adquisición podría provocar que se anulara la elección. Entonces, desde ahorita viene, para que me entiendan, desde ahorita puede empezar el conteo. Una queja por esta adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.
mañana una queja, la siguiente semana otra, en un mes otra y así, podemos tener 50 quejas, 100 quejas sobre una misma figura, hablando de temas de adquisición de cobertura informativa y tiempos en radio y televisión. De ahí la importancia de poner adquiera. Si dejamos compre, pues los partidos ya sabían la salida y las candidaturas. Ah, dice el tribunal que compré. No, pues estás equivocado, tribunal. ¿Dónde está el contrato? Y no había contratos. Eran actos simulados. Por eso yo no, simulados, perdón. Por eso yo no sé quién le dijo al Poder Legislativo, pero le dijo bien, oye, no, vuelve a reformar estas causales de nulidad que están en la Constitución y agrega la palabra adquiera. Entonces, en febrero nacieron estas causales de 2014, pues para mayo ya teníamos la primera reforma constitucional a estas causales de nulidad y en mayo se agregó la palabra adquiera. Y bueno, ya entendemos, como lo han dicho muy bien los compañeros, y como dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral, si está adquiera, automáticamente quiere decir que no se necesita un contrato para acreditar la irregularidad, ¿no? Ahora viene el otro tema. ¿Qué es cobertura informativa y qué son tiempos en radio y televisión? Porque la Constitución nos dice, son dos cosas distintas. Dice cobertura informativa, cuando adquieres cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Ese O que está ahí quiere decir que son dos cosas distintas. Y resulta que lo está en la Constitución. Entonces tenemos que interpretar claramente qué entendemos por cobertura informativa y qué entendemos por tiempos en radio y televisión, porque no es lo mismo. No sé, a ver, alguien que me diga cuál es la diferencia. ¿Cuál es la cobertura informativa y cuáles son los tiempos en radio y televisión? ¿Te acuerdas, Arturo, en el otro curso? ¿Cuál es la diferencia entre cobertura informativa y tiempos en radio y televisión? Supongo que es como la presentación de acontecimientos de algún partido político o candidato que no necesariamente tienen como finalidad la promoción del mismo partido o candidato. Sí, más o menos por ahí. Adelante, Carlos, te escuchamos y luego Alberto. Pues la cobertura informativa sería aquel hecho que el medio de comunicación considera noticioso y pues le destina tiempo. Y los tiempos en radio y televisión son los que están pautados por la autoridad de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada partido. Así es, Carlos, exactamente, por ahí vamos bien. Alberto, adelante. Similar a José Carlos, que los tiempos de radio y televisión son los que están establecidos y hay un tiempo que tienen todos iguales y otros, pues es según como quedaron, por así que como tuvieron cantidad de votos, hay los lugares que quedan. En el otro de que adquieren tiempos, recuerdo, si no mal recuerdo, por ejemplo, antes de la elección del 2012, de repente vienen los noticieros como reportajes, pero pues tú como que a primera entendías que era un reportaje, por ejemplo, de tal gobernador que iba para tal presidencia y decía, el gobernador tal, inauguró tal, que tal obra, y ha habido avances y tú veías, ok, es un reportaje, pero lo siento a veces como propaganda. Y de repente yo vi que había mucho eso en ciertos noticieros, no sé si eso era lo que se entiende como adquirir el tiempo, o más o menos yo sí lo veía. Así es, Alberto, ya nos complicaste el tema, mi querido Alberto, porque aparte hay otro tema que se llama propaganda gubernamental, que es más o menos de lo que nos estás hablando. Entonces, fíjense el enredo, ¿qué es propaganda gubernamental? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué es cobertura informativa? ¿Qué se puede y no se puede? ¿Y qué son tiempos en radio y televisión? La Constitución, aquí es donde entramos ya al problema, que la Constitución dice, nadie puede contratar tiempos en radio y televisión. Ah, pues ya sabemos que nadie puede comprar. Los únicos tiempos en radio y televisión a que tienen acceso los partidos políticos y sus candidaturas son los que fije el INE conforme a la fórmula esta del 30-70.
todo el mundo va a tener 30% igual de minutos para todos los partidos y 70% de minutos se van a dividir en los partidos conforme te fue en la elección de diputaciones anterior. ¿Cuál fue 2021? En 2021, ¿quién tuvo mejores resultados? Morena. Entonces, ¿quién va a tener más tiempo en radio y televisión para el 2024? Pues Morena, y luego el PRI y el PAN, ahí más o menos, y luego el Verde y Movimiento Ciudadano, mucho menos tiempos, obviamente, que Morena, que el PRI y el PAN, y apenas le van a dar tiempo al PRD y al PT. Pero la ley es muy clara y siempre nos habla, tiempos en radio y televisión, nadie puede contratar, ningún partido, ninguna persona física, ninguna persona moral, y el INE va a decir cuánto le corresponde a cada quien, y va a obligar el INE a todas las televisoras y a todas las estaciones de radio a transmitir esos tiempos en radio y televisión que le correspondan a cada quien. Y entonces hasta ahí vamos bien, y si de repente vemos alguna propaganda en radio y televisión no autorizada por el INE, pues viene ahí la queja y vendría la sanción. Sí, Andrés, adelante. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. De hecho, este tema es bastante interesante y ya lo comentamos el día de ayer, cuando hacía mención de que esta fórmula de 70-30 nace durante los gobiernos priistas, se queda con el PAN y pues nunca pensaron que un partido que venía de abajo pues les iba a dar vuelta, ¿no? De esa manera y quedarse con esta repartición que a mí me parece pues bastante desventajosa, ¿no? Un 70-30 tanto en la repartición del dinero que les dan, dinero público, como en los tiempos de radio y televisión. Pero recordemos que para esta última elección, la de 2018, entró algo que es novedoso, que en nuestra actualidad pues ya es algo muy recurrente, de hecho lo estamos ocupando, que es esta facilidad de las redes sociales, que fue lo que entró a hacer el quite, ¿no? Y hay un tema bastante interesante que es el de Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, el cual a través de redes sociales pues pudo llegar desde un cuarto lugar, él está en cuarto lugar en las encuestas, a ser el gobernador de Nuevo León, y por eso mencionaba, yo cuando lo vi, cuando yo lo analizaba en 2018, dije, bueno, esta propuesta 70-30 la verdad es bastante encajosa, porque así va a permitir que el partido que esté pues se quede todo el tiempo, ¿no? Es más, Morena llegó y no lo reformó, se lo quedó, porque pues sí le convino, después de todo dijo, no, pues sí conviene, tan es así que siguen con este modelo del 70-30 en el dinero público como en los tiempos de radio y televisión. Ese es mi comentario. No, muchas gracias, Andrés, y tu comentario has tocado un tema central, muy importante, y sobre todo con un ejemplo, que es, a mí me gustan mucho los ejemplos porque pues siempre es muy bueno hablar de teoría, pero hay que bajarlo, como yo siempre les he dicho, hay que bajar los temas a la práctica, porque luego leemos, por ejemplo, estas causales de nulidad, están muy bonitas, pero ya en la práctica. Y eso que dice Andrés es muy interesante porque el actual gobernador de Nuevo León iba compitiendo por Movimiento Ciudadano, iba en cuarto lugar, como lo dice muy bien Andrés, y pues tenía muy poco tiempo en radio y televisión. Tenía muy pocos minutos en radio y televisión frente a Morena, por ejemplo. Pues Morena tenía yo creo que 3 o 4 veces más. Si le daban 1 hora a Movimiento Ciudadano, yo creo que le daban, pues así sin equivocarme, unas 8 horas al de Morena, que era candidata, me acuerdo. Pero ¿qué hizo el grupo de asesores del actual gobernador? Que la principal asesora fue su esposa, y también ese asunto llegó al Tribunal Electoral, pero bueno, esa es otra historia. Dijo, no, pues vámonos por lo que no está regulado. Vean cómo dice la causal de nulidad, tiempos en radio y televisión, vámonos por redes sociales. ¿Y qué impacta más? ¿Radio, televisión o redes sociales? Pues allá se hizo un estudio, por lo pronto en Nuevo León, y dijeron, va a impactar mucho más el tema de redes sociales. Y empezó a hacer su campaña, me acuerdo, que este actual gobernador empezó a hacer su campaña, pues yo me lo encontré ahí en redes sociales, y de repente lo vi, no me acuerdo qué coche era, creo que era un Fiat de los chiquitos, anaranjado, y ahí andaba por todo el estado en su cochecito anaranjado, y todo lo que hacía salía ahí su cochecito anaranjado en redes sociales.
Y entonces se quitó este problema de tiempos en radio y televisión, y si se anula o no se anula la elección por tiempos en radio y televisión, y además a mí Movimiento Ciudadano me dieron muy poco tiempo, como dice muy bien Andrés, y se fue por la otra vía, que es la que vamos a tocar en este momento. Entonces ya nos queda claro, se compre o adquiera tiempos en radio y televisión. Eso es fácil de descubrirlo, quizá, pero entonces la cobertura informativa, ¿qué es? ¿Y está prohibida la cobertura informativa o no está prohibida? Porque además vean cómo dice la causal, se compre o adquiera cobertura informativa, pero no nos dice 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 días, 10 días, nomás dice se compre o adquiera cobertura informativa. Sí, Víctor, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. La cobertura sería, en su caso, el seguimiento de la agenda de los diferentes candidatos por parte de las televisoras o de los espacios noticiosos, que es qué hicieron el tal día, pero cada uno de los candidatos en las diferentes contiendas. Sí, y que deben de ser equitativas a todos los candidatos en su propia agenda política o electoral que van llevando día a día hasta el término de la jornada sí, del proceso electoral. ¿Es cuánto? Sí, exactamente, Víctor, tienes toda la razón. Cobertura informativa es la cobertura que hacen todos los medios de comunicación a las candidaturas. No es que yo aparezca como candidato en un anuncio en radio y televisión. Esos son tiempos en radio y televisión. Si yo aparezco en un anuncio en radio y televisión es porque estoy utilizando tiempos en radio y televisión. Cobertura informativa es cuando llega conmigo un medio de comunicación. Me está cubriendo a mí, mi campaña, está dándole seguimiento a mi campaña. Entonces llega un medio de comunicación conmigo o al revés, yo voy al medio de comunicación. Y eso es cobertura informativa. Pero aquí viene el problema, vean cómo dice la causal, se compre o adquiera, entonces no tengo derecho a cobertura informativa o sí tengo derecho, porque aquí nomás dice, se compre o adquiera cobertura informativa, fuera de los supuestos previstos por la ley. Pues, ¿cuál es la cobertura informativa? Hacia adelante, Andrés, te escuchamos. Bueno, aquí sí tienen derecho, todos los candidatos tienen derecho a esta cobertura informativa, pero lo que no tienen derecho es a comprar esa cobertura informativa y lo recordaremos todos, o la gran mayoría, que durante los procesos electorales pues siempre hay noticias todos los días, el candidato fulanito estuvo en tal municipio, la candidata sultanita estuvo en tal evento, ¿no? Y ese sería como tal una cobertura informativa. Aquí la cuestión, y también lo mencionaba el compañero Arturo, que también es adecuado esta parte cuando menciona que debe ser en igualdad de condiciones, o sea, que todos salgan, o sea, en esa nota, si son 5 candidatos, se hable de los 5 candidatos, y así en todas las notas que tenga la cobertura informativa del medio de comunicación. Pero así como lo mencionó también el doctor Darío, cuando mencionaba que no recuerdo bien qué estado dijo, pero que hubo mayor cobertura informativa sobre un candidato, pues se anuló la elección. Entonces, la respuesta es sí tienen derecho a cobertura informativa siempre y cuando sea en igualdad para todos y pues no pueden ellos adquirirla o comprarla. Esta cobertura. Gracias. Así es, muy bien, Andrés, fue en el estado de Colima de la elección de la gobernatura en 2003 que se anuló porque hubo cobertura informativa solamente para una candidatura y no existió para los demás. Entonces, vean, no vamos a comprar cobertura informativa porque nos van a decir dónde está el contrato. Pero entonces sí la vamos a adquirir. Pero ojo, aquí entran 3 temas muy interesantes. Hasta dónde puedo adquirir cobertura informativa y hasta dónde no, que es lo que señalaba Arturo hace rato, ¿no? Está la libertad de expresión, 1, el derecho a la información y la equidad en la contienda. Imagínense, estamos hablando de 2 derechos humanos y de un principio constitucional que es la equidad en la contienda. Entonces, cuando llegan casos hacia los tribunales electorales, pues a ver, que esta persona fue al noticiero a las 10 de la noche. ¿Tiene derecho conforme a la libertad de expresión que tiene esa persona que es candidato? Pues sí, no le podemos decir, oye, no puedes ir a la televisora, ¿eh? No puedes ir a expresarte. Luego, el derecho a la información que tenemos todos, ¿qué queremos todos y todas?
pues que vaya al noticiero esa candidatura para conocer esa candidatura y escucharlo y a ver cómo contesta las preguntas, etcétera. Eso es derecho a la información. Entonces, ¿cómo vamos a restringir el derecho a la información y la libertad de expresión? Y entonces vamos a sancionar al candidato y luego le vamos a anular la elección. ¿Dónde queda el derecho a la información y la libertad de expresión, que son derechos humanos y derechos políticos? Pero por otro lado, y como lo señalaba Arturo, está el principio de equidad en la contienda. Y como también decía Andrés Santos, que vaya a todos los noticieros y los demás no van, pues obviamente ya no es equitativa la contienda. Entonces aquí lo que ha hecho el INE hasta la fecha, pues hace convenios con los medios de comunicación, dicta lineamientos y reglamentos con los medios de comunicación y les dice, oye, ¿sabes qué? Si vas a invitar a uno y lo vas a entrevistar 15 minutos, tienes que invitar a los demás, como dijo Arturo, y entrevistarlos los mismos 15 minutos a la misma hora en el mismo noticiero y prácticamente en las mismas fechas. O sea, durante una semana, pues invita cada día uno. Pero imagínense el trabajo que cuesta regular este tema, pues con todos los medios de comunicación. Y luego el otro tema que tocó Andrés, pues a lo mejor si va a la televisora nos va a decir, pues yo invité a todos los candidatos a la gobernatura. Nada más vinieron 3. Ah, bueno, pues está bien, ya no es tu culpa si no fueron otros 2. Pero cuando va el medio de comunicación a la candidatura, ahí es más difícil este tema, pero también se tiene que regular. A ver, tú fuiste, cuando estaba en campaña en tal estado, ahí fuiste, y cuando estaba en campaña en el otro también fuiste, y fuiste, y fuiste, y fuiste, y con los demás candidatos nunca hubo cobertura. No le diste seguimiento a sus campañas. En tu canal de televisión solamente le diste seguimiento a la campaña de esta persona, fuiste ahí, lo seguiste, lo entrevistaste todos los días, pero a los demás no. Entonces, a eso es lo que se refiere adquisición de cobertura informativa. Ya sé que no hay contrato, ya sé que no te pagaron nada por esa cobertura informativa, pero el INE tiene monitoreado y tiene los testigos de grabación que en tu canal solamente se hablaba de esa candidatura todos los días y se le daba seguimiento a esa candidatura y a las actividades de campaña de esa candidatura y no a las demás. Eso, les digo, puede provocar 2 temas muy importantes: sanciones desde el partido, la candidatura, etcétera. Luego hay que ver los recursos, si salieron, no salieron, qué recursos fueron. Y lo que también puede provocar como segunda consecuencia es que se anule la elección. Entonces el INE pues tiene la gran tarea. Imagínense, estamos hablando de una candidatura, imagínense que va a haber miles el año que entra y que hay que monitorear las miles de candidaturas y que si de repente un partido llega y le dice al tribunal, es que sabes que adquirió cobertura informativa y por eso ganó la elección, pues hay que revisar todo de esa. Y entonces inmediatamente le dice el tribunal al INE, oye, ¿tienes quejas, tienes investigaciones de este tema, tienes testigos de grabación de lo que me está diciendo esta persona? Y por lo general, ¿saben qué? Ya hay quejas. Inclusive hay quejas que ya resolvió el tribunal relacionadas con esos temas. Y entonces nada más llega el partido y le dice, oye, tribunal, tú ya resolviste 20 quejas al respecto, porque esta persona adquirió cobertura informativa, ¿no? Fuera de lo previsto. Lo seguían los medios de comunicación y a los demás no. Ya hay 20 quejas, pues ahora quiero que también se anule la elección. Y se puede dar. Entonces son temas muy, muy complejos. Ahora imagínense este 2023, donde ya empezamos aquí, no sé, ya les digo, no sé con qué empezamos, con campaña, pre-campaña, o cómo le hacemos, porque una cosa sí es segura, ya están renunciando a los cargos, ¿eh? Ya no son servidoras ni servidores públicos, ya renunciaron a los cargos, pero ahora lo que hagan estos 2 meses, en lo que se decide, como dice Morena, quién es o quién va a ser el coordinador de la 4ª transformación, porque así dicen ellos. ¿En qué estamos? Son aspirantes. O sea, técnicamente la ley, ¿cómo les va a llamar? Y fíjense, no son servidores públicos, porque por eso están renunciando. Tampoco son precandidatos, porque las precandidaturas son en noviembre. Tampoco son candidatos. Entonces, ¿qué son? ¿Y cómo va a entrar estos temas? Ahorita obviamente no se puede anular una elección, pues ¿cuál elección?
pero sí se pueden promover quejas y luego acuérdense, las quejas son de oficio o a petición de parte. Entonces pueden llegar a una serie de quejas por diferentes actividades de diferentes personas que les digo, ya no les podemos decir servidoras o servidores públicos. No, al secretario de Relaciones Exteriores ya no le podemos decir secretario de Relaciones, ya nomás es Marcelo, ya no es secretario de Relaciones, y al rato ya no es secretario de Gobernación en esta semana, y ya no vamos a poder decir tampoco la jefa de gobierno, pero nada más vean lo que dice aquí, compre o adquieran cobertura informativa. Y vean lo que dice, no dice los servidores públicos, no pueden, no dice las candidaturas, no pueden, dice quien compre o adquiera, quién es el que sea. Si dijera, los servidores públicos no pueden comprar o adquirir cobertura informativa o tiempo, bueno, pues los servidores públicos, entonces ya está muy fácil. Que yo les voy a decir algo muy personal, ¿no? Pero quizá en el futuro debería decir eso. Ya en un futuro muy avanzado, debería decir los servidores o las servidoras públicas no pueden adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Pero decir que nadie, pues así está la ley, así está la Constitución y así están las causales de nulidad y ahorita nadie puede adquirir cobertura informativa. Les digo, esto llama mucho la atención en otros países en el mundo porque dicen, bueno, entonces no pueden hablar. Y en otros países en el mundo lo que cuidan son los recursos públicos. Por ejemplo, ahorita ya renunciaron, ya no son servidores públicos. Bueno, lo que se tendría desde mi punto de vista, lo que se tendría que revisar a fondo es que no haya recursos públicos, y mucho menos de procedencia ilícita, y mucho menos, como dicen las reglas de Morena, de empresas, recursos empresariales. Si se cumple con eso, pues sí sería un gran paso. Y lo dijeron el domingo, ¿no? Los de Morena. No puede haber recursos públicos, no puede haber recursos de procedencia ilícita y no puede haber recursos empresariales. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ser campaña o no va a ser campaña? Y entonces, si no puede haber recursos, ¿de dónde van a salir los recursos? Durante 2 meses, para que después en una encuesta se decida quién va a ser el coordinador de la 4T. Todo es nuevo. Y uno dice, pues, ¿qué elección le vas a anular si todavía no hay ni candidaturas? No, pues ahorita no. Ahorita estamos en la etapa de que se pueden presentar quejas, pero estas quejas de 2023 pueden tener impacto después de la elección. Entonces habrá que ver cómo se va a ir traduciendo todos estos temas. Yo todavía no he escuchado por ahí de dónde van a sacar los recursos. Sí escuché ya al presidente que dijo no puede haber recursos públicos, no puede haber recursos de procedencia ilícita, tampoco puede haber recursos empresariales. Entonces la pregunta es, pues, que esas personas, ¿qué van a hacer en 2 meses? ¿Van a salir en radio? ¿Van a salir en televisión? ¿Es cobertura informativa? ¿No es cobertura informativa? ¿O le hacen como en Nuevo León? Pues nos vamos a redes sociales y pues la causal de nulidad no habla de redes sociales, ¿no? ¿O qué hacemos? Adelante, Alberto, te escuchamos. Tengo una duda ahí. Entonces, ellos mencionan que entre los suyos, pues la única opción que veo es que van a obtener recursos tanto de la ciudadanía como militancia. Es lo que quiero entender. O sea, si esa es su regla, aunque también, pues en esos 2 meses, ¿qué es lo que van a estar promocionando? O sea, como usted dice, ahorita serían quejas, pero más adelante ese cúmulo de quejas, ese cúmulo de acciones que han hecho, o sea, todo lo que hemos visto, lo que se sigue viendo de pintas, de bardas, de periódicos que reparten, de lonas, etc, etc, pues quiero pensar que eso pues va a quedar como un historial y no sé si al final quien quede, que ya como un candidato, le van a pesar todas estas acciones que se están haciendo, inclusive unos desde el año pasado ya están, ¿eh? O sea, no sé, más adelante cuando ya escojan un candidato, si todo esto les va a pesar. Sí, exactamente, Alberto. De hecho, pues varios que tienen 50 quejas. Creo que la jefa de gobierno tiene más de 50 quejas y todavía es jefa de gobierno. Cuando deje de ser jefa de gobierno, ya no es servidora pública, pero vienen estos temas, sobre todo lo que estamos tocando ahorita de la causal.
¿Pueden salir en radio y televisión o no pueden salir en radio y televisión? ¿Están afectando el principio de equidad en la contienda porque se están anticipando y los demás no se están anticipando? ¿O no? Es que es un hecho inédito que nunca había sucedido. Y entonces está ahí la causal de nulidad, compre, adquiera cobertura informativa. A ver si van a todos los noticieros que están adquiriendo cobertura informativa. Pues todavía no empieza el proceso electoral. ¿Son actos anticipados de campaña o qué hace? Todo eso, pues es inédito. No sabemos qué va a pasar. A lo mejor no se presenta ni una queja, ¿eh? Pero a lo mejor se presentan 100. No sabemos qué va a pasar porque es un hecho inédito que renuncian al cargo tanto tiempo antes y luego la siguiente parte, estamos así como en el limbo, esta parte no está regulada en la ley. Entonces, van a tener que actuar todas las autoridades, pero pues va a estar esta figurita ahí de la causal de nulidad, se compra o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, y lo que decía muy bien Andrés, y luego redes sociales, pues qué tipo de regulación. También hay un convenio del INE con las redes sociales. Entonces las redes sociales le pueden decir al INE, oye, es que está apareciendo tal candidato muchas veces y los demás no aparecen, ni siquiera, pero no es candidato. Y los demás del partido a lo mejor se pueden quejar, y los demás que no son de ese partido, pero que quieren ser candidatos en noviembre o en diciembre. Entonces es un tema inédito que nos va a dejar pues mucho nuevo aprendizaje y muchos nuevos criterios del INE y del tribunal van a ver, pero no se nos puede olvidar, ¿no? Que esos criterios, esas quejas que podrían o no presentarse, después podrían tener consecuencias en este inciso B, es que adquirió cobertura informativa. Imagínese que llegue alguien y diga, adquirió cobertura informativa, pues desde 2023. Y fueron actos anticipados de campaña, o acuérdense lo que siempre hemos platicado, luego el que impugna es el compañero de partido, o la compañera. ¿Qué les dije del otro asunto de Veracruz? ¿Quién impugnó que había rebasado los topes de gastos de precampaña? Su compañero precandidato. Dijo, me ganó mi compañero porque rebasó los topes de gastos de precampaña, gastó más de lo autorizado y se acreditó en el expediente y entonces lo bajaron de la candidatura. La sanción era, no puedes ser candidato porque rebasaste los topes de gastos de precampaña. Y entonces, ¿qué pensó el que impugnó? Ah, me van a poner a mí. Tampoco lo pusieron a él, pusieron a un tercero que ni salió en la boleta ese tercero. Todo eso puede pasar. Pero bueno, ahí está la causal de nulidad. Lo que sí teníamos que hacer muy bien la distinción era qué se entiende por compre. Ya vimos y ya el compañero nos puso muy clara la jurisprudencia. Compre, tiene que haber contrato. No podemos decir compró cobertura informativa o compró tiempos en radio y televisión si en el expediente no hay un contrato firmado. Entonces va a estar muy difícil. Pero adquiera, sí podemos decir, adquirió cobertura informativa o adquirió tiempos en radio y televisión fuera previsto fuera de lo previsto por la ley. Ahora hay que ver si se afectó la equidad en la contienda o no. Porque aquí les digo, hay un tema constitucional. Porque por un lado, ¿cómo le vamos a decir a una televisora, no invites a esta persona y no lo puedes entrevistar? Entonces la libertad de expresión, el derecho a la información, o como dijo Arturo, el tema de los periodistas, pues los periodistas tienen que ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información al máximo. ¿Cómo nos vamos a enterar qué está haciendo cualquier figura pública importante para un próximo proceso electoral? Vía medios de comunicación. ¿Cómo nos estamos enterando de todo esto que estamos platicando, de todo este proceso de Morena? Nos estamos enterando vía medios de comunicación. Pues yo no estaba ahí en el partido el domingo, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes, algunos sí, algunos no. Yo no estaba, ¿cómo me enteré? Medios de comunicación. Entonces, ¿cómo le podemos decir a los medios de comunicación? No hagas cobertura, ¿eh? No la hagas. No, pues atentamos contra dos derechos humanos que fortalecen un Estado democrático, como son libertad de expresión y derecho a la información. Lo que tenemos que cuidar muy bien las autoridades electorales es que no se afecte la equidad en la contienda, que nadie agarre ventaja, para que me entiendan, sobre los demás. Y no de un partido, sino de todos los que van a competir en un futuro. Que nadie agarre una ventaja que afecte la equidad en la contienda. Y lo que sí debe quedar muy claro, recursos públicos no puede haber.
Eso es imposible. Si hay recursos públicos, entonces sí, obviamente vienen sanciones muy importantes, puede haber delitos electorales y también pues pasamos a la siguiente causal de nulidad que no los está diciendo claramente. Fíjense lo que le preocupó al Poder Legislativo en 2014, el dinero. Estas causales de nulidad tienen relación directa con el dinero. No te gastes más del 5%. No compres o adquieras cobertura informativa. Y tercero, si en una campaña se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, se anula la elección. Ahora vean esa causal, yo no sé ustedes qué opinen, pero ¿cuánto? A ver, yo voy a ser candidato a presidente municipal en Colima. Me gasté 20 pesos más. O llegaron recursos públicos por 100 pesos. La causal dice se anula la elección. No dice 100 pesos, 1000 pesos, 20,000 pesos. Siempre solamente dice si llega dinero público, se anula la elección. O dice si llega dinero a procedencia ilícita, se anula la elección. No dice 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, lo que sea. Ahora, además se agrega otro tema, recursos públicos, ya lo hemos platicado, ¿no? Ya ha quedado claro, no solamente es dinero. Si llego en el camión, en el autobús del municipio, como ya lo hemos platicado, un lunes a las 12 del día, con todos los que trabajan en el municipio, pues ahí no saben cuántos recursos públicos hay. Está el camión, está la gasolina del camión, si hay celulares que paga el municipio también son recursos públicos, si hay personal del municipio que le pagan para estar en el municipio, no en una campaña, también son recursos públicos. Todo eso son recursos públicos. Por eso que también que están haciendo, por ejemplo, estas personas de Morena que están renunciando a sus cargos, pues si van a tener un equipo de trabajo, pues también tienen que renunciar. Ellos a sus cargos. Ni modo que un servidor público esté con alguna de estas personas de Morena y no haya renunciado a su cargo. ¿Qué va a pasar? Que se están utilizando recursos públicos. Pues es un tema delicado. Yo no sé hasta dónde va a llegar y qué se va a impugnar y qué no se va a impugnar. Pero recursos públicos, si un funcionario en horas de trabajo está en una campaña, pre-campaña, son recursos públicos. Y luego la causal de nulidad, pues no nos dice, oye, 10 pesos, ¿no? ¿Sabes qué? Gástate más de 10,000, si no, no aplica. Dice se reciban o utilicen recursos públicos o recursos de procedencia ilícita. Todo aquello que no se pueda acreditar ante Hacienda, ante el SAT, pues entiende que son recursos de procedencia ilícita. Todos esos recursos que no se sabe de dónde llegaron, pero ahí están, pues si no lo acredita quien lo tenga que acreditar de dónde llegó ese recurso, pues entonces se entiende como un recurso de procedencia ilícita. Y entonces olvídense de que se anula la elección, no nomás se anula la elección. Inmediatamente las autoridades dan vista pues a las autoridades penales, puede ser un delito fiscal, puede ser un delito electoral, en fin, son temas muy complejos porque aquí el Poder Legislativo pues lo que sucedió es que dejó muy abiertas estas causales de nulidad. Y quien las tiene que estar, quien las tendrá que estar centrando cada vez y interpretando y decir aquí sí, acá no, pues tienen que ser los tribunales electorales. No solo el federal, simplemente piensen en un municipio en el 2024. ¿A dónde va a llegar primero la demanda? Donde diga, quiero que se anule la elección por una de estas tres causales. Va a llegar al tribunal local. Los primeros que deben de interpretar estas causales de nulidad van a tener que ser los tribunales locales cuando lleguen con argumentos novedosos. Porque primero llega al tribunal electoral local, solo que sea una elección federal, entonces sí, primero llegaría a la sala regional y luego a la sala superior. Es decir, la última interpretación la va a hacer la sala superior sobre estas causales. Pero los asuntos primero llegan a nivel local o a nivel de sala regional y ya al final llegarán a la sala superior. Entonces, pues también todos los tribunales electorales tienen que estar muy preparados y también las salas regionales para interpretar todas estas normas, porque a quienes van a solicitar en primera instancia que se anule una elección,
pues va a ser hasta tribunales de primera instancia. Y al final vemos que dice la sala superior, pero de entrada ellos van a tener que revisar todos esos temas, hacer la investigación. Acuérdense, en ningún momento el INE o los institutos estatales electorales pueden anular una elección. Esas atribuciones nunca las han tenido los órganos administrativos. Ningún órgano electoral administrativo puede anular una elección. Y tampoco el tema de anular una elección es de oficio. Nadie, ningún tribunal puede decir, ah, mira, recibió recursos públicos, anular la elección. Nadie, ningún tribunal, no es de oficio. Tiene que llegar una demanda y además de que tiene que llegar una demanda, tienen que llegar las pruebas necesarias para acreditar cualquiera de estas tres situaciones. Entonces es un tema también probatorio muy importante. La primera causal, pues ya la platicamos con un compañero en una sesión anterior. ¿Cómo voy a saber si rebasó el 5% o no? Por ejemplo, en el ayuntamiento de Michoacán, en Yureco, Michoacán, el que ganó rebasó el 5%. Y va y le dice al Tribunal Electoral de Michoacán, anula la elección porque el que me ganó rebasó el 5% del monto total autorizado. Y ¿sabes qué? Fíjense quién está obligado a saber esto. Ni siquiera lo tiene que demostrar el partido, porque nos va a decir el partido, ¿sabes qué? Pídele el dictamen de fiscalización al INE para que veas que rebasó el 5%. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Electoral de Michoacán? Pues pedirle el dictamen de fiscalización al INE de esa elección y de esa candidatura ganadora. Estamos hablando de una de miles. Y entonces el INE le va a decir al Tribunal Electoral de Michoacán, mira, aquí está el dictamen, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque en el 2015 se dieron casos donde el INE le dijo, pues no tengo listo el dictamen. Y entonces el tribunal dijo después, pues no puedo anular la elección porque no tengo el dictamen de fiscalización del INE. Pero si todo sale bien en el 2024, el INE le va a decir a esa persona, perdón, a ese tribunal, en este caso el de Michoacán, ¿sabes qué? Sí rebasó el 5%. Y entonces viene la segunda etapa, la famosa determinancia. Entonces, el INE es una figura muy importante para las pruebas. El INE es realmente la autoridad que va a tener las pruebas. En tema de fiscalización no es el OPLE, es el INE. ¿Quién le va a decir al tribunal si se rebasó el 5% o no? El INE en un dictamen de fiscalización. Ahí está la prueba. Ya después el tribunal tiene que valorar esa prueba y revisar si está bien o no está bien el dictamen de fiscalización. Pero el que se lo va a dar es el INE, aunque sea una elección de ayuntamientos. Ya lo vimos que la Constitución dice el INE va a hacer todas las fiscalizaciones. El INE va a hacer todos los dictámenes de fiscalización. El INE va a decir si rebasaron o no el 5%, aquellas elecciones que se impugnen y que digan el candidato ganador rebasó el 5%, entonces inmediatamente el INE tiene que darle ese dictamen al tribunal electoral respectivo. Entonces vean cómo la prueba la tiene el INE. En la segunda causal de nulidad, ¿quién tiene esta prueba? ¿Quién nos va a decir si se compró, adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión? Pues también el partido puede presentar una serie de pruebas, pero las que tienen valor probatorio pleno van a ser los testigos de grabación del INE. Entonces, para la segunda causal de nulidad, la prueba idónea también la tiene el INE. Y a lo mejor no llegan con temas, como decía muy bien Andrés, a lo mejor no llegan con temas de tiempos en radio y televisión o de cobertura informativa en radio y televisión. A lo mejor llegan con temas de redes sociales. ¿Y quién está monitoreando todo lo relacionado con redes sociales? También el INE. Entonces, para anular una elección estatal, municipal o federal, también el INE tiene la prueba idónea. Fíjense el trabajo que tiene que hacer el INE. Él tiene las pruebas idóneas. El partido presentará sus pruebas, pero el tribunal siempre le va a decir al INE, dame el dictamen de fiscalización. Estoy hablando del tribunal local o el federal. O dame el testigo de grabación a ver qué pasó con radio y televisión o con redes sociales. Y luego, ¿quién le va a decir al tribunal? Se recibieron, utilizaron recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. ¿Cómo puede saber un tribunal si se utilizaron recursos de procedencia ilícita?
Si llegó a la campaña recursos no reportados, pues también en el dictamen de fiscalización, en convenio. Entonces, el INE y el tribunal tienen convenio con la Secretaría de Hacienda, tienen convenio con el SAT, tienen convenio con otras autoridades muy importantes, como la unidad, la UIF también tienen convenio. Todas las autoridades que manejan dinero tienen convenio con el INE y con el Tribunal Electoral para que en un caso nos digan si llegaron recursos de procedencia ilícita. Pero la prueba idónea también la va a tener el INE con su fiscalización. El INE, el tribunal, el que sea, le va a preguntar al INE, oye, ¿qué te reportaron en esa campaña? Ahora váyanse del otro lado. Si yo soy partido político y le voy a decir a un tribunal, hay recursos públicos, ¿qué pruebas voy a presentar para acreditar que hay recursos públicos? O si hay recursos de procedencia ilícita, más complejo acreditar ante un tribunal que hay recursos de procedencia ilícita. Si hay recursos públicos, acuérdense, ya se acreditó, no sé si vieron la elección de Aguascalientes de un diputado federal que se anuló, pues ahí se acreditaron recursos públicos, porque estaba el gobernador, estaba el autobús del gobernador, se cubrió en redes sociales, fue un equipo de trabajo del gobernador, todos dijeron era domingo, pero como vemos el domingo, si estás yendo una campaña y apoyando a diversas candidaturas, simplemente si fuiste en el autobús, ya estás utilizando recursos públicos. Si fuiste con un grupo de trabajo, ya estás utilizando recursos públicos. Si estás en la plataforma de redes sociales del Estado, pues esa plataforma cuesta y son recursos públicos. Entonces, de alguna forma, esos recursos públicos sí se podrían acreditar, pero el dinero en efectivo, ¿cómo lo vamos a acreditar? Y entonces todo esto se le preguntan los tribunales electorales siempre que se hacen valer estas causales de nulidad. Todo esto se lo preguntan los tribunales electorales al INE. Entonces aquí la autoridad principal que puede tener las pruebas clave va a ser el INE de estas tres causales de nulidad. Ahora imagínense, ya se excedió el gasto de campaña en un 5%, nos dice el INE en su dictamen de fiscalización. Sí, ¿sabes qué? Se gastó más de un 5%. Ya por eso vamos a anular la elección. Está debidamente acreditado en el expediente que se gastó más del 5%. Ah, bueno, ya nos dice al tribunal el INE, ¿sabes qué? Ya vi la fiscalización y sí se gastó más del 5%. Bueno, dice la ley, en la Constitución en este caso, no por eso necesariamente se va a anular la elección. Entonces se vuelve más compleja la causal de nulidad. Tienen que pasar más cosas, dice la Constitución, no solamente que rebase el 5%, porque vean, la segunda parte de la Constitución dice, dichas violaciones, o sea, esas irregularidades que pueden provocar que se anule una elección que ya analizamos, dice la Constitución, dichas violaciones deberán de acreditarse de manera objetiva y material. ¿Eso qué quiere decir? Pruebas evidentes, pruebas suficientes, pruebas con valor probatorio pleno. ¿Cuáles son las que tiene el INE? ¿Cómo sé que rebasó el 5%? Pues con el dictamen de fiscalización del INE. Ese es acreditarlo de una manera objetiva y material, con un dictamen del INE. De ahí, por eso, la importancia que tiene el INE en estas causales de nulidad. Y luego dice la Constitución, se presumirá que dichas violaciones son determinantes cuando la diferencia de la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. ¿Y qué opinan de eso? O sea, si yo gano por más del 5%, entonces ya no me pasa nada. Porque para que se actualicen estas causales de nulidad, dice la Constitución, el resultado entre el primero y segundo lugar tiene que ser menos de un 5%, menos de 5 puntos. Si te ganaron como en la presidencial por 18 puntos, pues la Constitución dice 5 puntos o menos. Te ganamos por 18. Entonces ya no se activa la causal de nulidad. O imagínense algo más complejo. No, pues rebasaste el tope de gastos de campaña, no en un 5, sino en un 30%. Te gastaste 30% más.
Pero a ver, la diferencia entre primero y segundo lugar son 6 puntos. Entonces ya no se puede anular la elección. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer caso a estos parámetros que dicen 5% o menos? Y si gano por 6%, ya no pasa nada. Ese es el mensaje que está mandando la Constitución a las candidaturas y partidos políticos, pues gana por más de 5 puntos. Y entonces ya no se actualizan estas causales de nulidad. ¿Ustedes creen que eso va a pasar en el 24 o qué criterio se va a tomar? Adelante, Víctor, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues de hecho, la intención de inyectarle mayor recurso a una campaña es elevar la diferencia entre uno y otro. Entonces, esa parte de la determinancia se me hace poco objetiva, puesto que la intención de una irregularidad o de una causal de nulidad es incentivar o aumentar el número de votantes. Entonces se me hace incongruente que se marque de esa manera. Por ejemplo, habla en sesiones anteriores del robo o la sustracción de una boleta de la casilla, pues regularmente es con el fin de hacer un carrusel, el cual se pretende que con ese eh, eh, con ese carrusel aumente la diferencia entre uno y otro de los candidatos. ¿Es cuánto? Exactamente, Víctor, es muy buena tu idea, porque imagínense, si yo soy partido político o soy candidato, pues digo, voy a rebasar los topes porque le voy a meter más dinero a la campaña, pero no importa que rebase los topes porque voy a ganar por más de 5 puntos. Y entonces la Constitución, fíjense que esto parte de la Constitución. Y la Constitución dice, para que se actualicen estas causales, debe de haber una diferencia de 5 puntos o menos. Pero a ver, se las pongo más complicadas. Si ustedes fueran magistrados o magistrados y les llega un asunto donde rebasó los topes en un 8%, imagínense, rebasó los topes 8%, pero la diferencia entre primero y segundo lugar es del 6%. ¿Qué harían como magistrados o magistrados? ¿Ya no anulan la elección? ¿No le entran a revisión? Porque dicen, ya están los dos elementos. Mira, sí rebasó los topes en 6%, se actualiza la causal, pero ¿qué crees? La diferencia entre el primero y segundo lugar es del 6%. Y la Constitución dice 5% menos. Entonces, ¿qué harían con ese asunto? Lo desechan, no le entran al estudio, porque, ojo, estamos hablando de una disposición constitucional. Por eso les decía ayer, están en la Constitución estas causales, para que nadie llegue y diga, pues son inconstitucionales porque le están diciendo a los partidos, oye, gana con más de 5 puntos y ya no tienes problema y no se actualizan estas causales de nulidad. Pues, ¿qué haría? ¿No a la luna? De plano, no anula ninguna elección, porque el resultado fue de más de 5 puntos. O sea, nos están diciendo aquí la Constitución, ganan por más de 5 y nunca se va a anular la elección. Y así lo están leyendo los partidos, ¿eh? Pregunten a cualquier partido y van a ver que les van a decir, no, si gano por más de 5 puntos, nadie va a impugnar. Si gano por menos de 5 puntos, sí la van a impugnar. Eso ya lo leyeron los partidos y los últimos casos a partir de 2019, casi en automático, cuando llega al tribunal un partido y le dice al tribunal, quiero que se anule la elección, prácticamente en automático es una elección donde el resultado es de menos de 5 puntos. La diferencia entre primero y segundo lugar. Y ya lo vimos 2023, ¿para qué nos vamos más atrás? Pues que yo sepa, no tengo todavía todo el dato exacto, pero que yo sepa no han impugnado ni el Estado de México, ni tampoco han impugnado Coahuila, porque son dos elecciones que se ganaron por más de 5 puntos. Pero bueno, ustedes ya no estudiarían estas causales de nulidad si ganó un partido por 6 puntos, o sí la estudiarían. Pero luego si la estudian, imagínense, pues voy a estudiar porque pues oye, se gastó el 30% de dinero más, rebasó los topes por un 30% y la diferencia fue del 6% entre primero y segundo lugar. Pues sí voy a estudiar esta causal de nulidad, pero todo el mundo nos va a decir, ¿y por qué la estás estudiando si la diferencia es de 6 puntos? Y la Constitución dice 5.
para que se acrediten las violaciones, ¿no? Entonces, fíjense, lo que tienen que hacer los tribunales electorales es ir palabra por palabra. Así, ¿eh? Cuando tengan que hacer una interpretación tan complicada como esta, tienen que ir palabra por palabra, a ver de dónde pueden sacar una interpretación el tribunal para revisar esa elección, aunque haya ganado por más de 5 puntos. Porque no se vale que yo utilice recursos públicos o utilice recursos de procedencia ilícita, gane con 6 puntos, como dice Víctor, y entonces ya no pasa nada, porque gane con 6 puntos. O con 10, o con 18, con los que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tiene que hacer un tribunal si quiere que se cumplan con las reglas y que no llegue dinero público o dinero de procedencia ilícita a una campaña? Pues tiene que interpretar la norma y no dejarla en 5%. Yo les pregunto a todos los legisladores, ¿por qué le pusieron 5%? Pues no hubieran puesto 5%, ¿saben qué? Pues vamos a revisar si hay recursos de procedencia ilícita, vamos a revisar si se rebasaron los topes, vamos a revisar si hay tiempos prohibidos en radio y televisión, y ya diremos si es determinante o no, pero ¿por qué le puso el 5%? ¿Para qué amarran ese tema? Y fíjense, el legislador dijo, es que ese tribunal luego saca criterios nuevos, y luego dice que es muy compleja la determinancia. Entonces le vamos a decir cuál es la determinancia. Así dijo el Poder Legislativo. Le vamos a decir a ese tribunal cuál es la determinancia, pero pues se equivocaron. Porque le dijeron a los tribunales electorales, la determinancia es 5 puntos o menos. No, pues, ¿cómo crees? Entonces gana por más de 5 puntos y ya no es determinante, ya no vas a tener problema. Por eso siempre les he dicho, y luego hay un diplomado por ahí, que no sé si alguien ya entró, pero hay un diplomado que habla, ¿no? De estos temas, ¿no? Habla un diplomado de, pues, comunicación entre el poder legislativo y el poder judicial, lo que se dice parlamento abierto. Si esto le hubieran preguntado, si cuando hicieron esta reforma constitucional, le hubieran preguntado al tribunal electoral, al que ustedes quieran, o al federal, oye, ¿está bien que le pongamos el 5% en un parlamento abierto? Pues el tribunal, cualquier tribunal le hubiera dicho a las legisladoras y a los legisladores, no hagas eso, porque entonces, si hay recursos públicos, pero ganaste con el 6, ya no podemos entrar al análisis porque ya no es determinante. Pero le pusieron el 5. Esa es la importancia del Parlamento abierto. Pregunten a los que resuelven, porque si no, los que resuelven, todos van a resolver y van a tener que hacer unas interpretaciones más grandes. Fíjense, el otro tema de adquisición, le preguntaron al tribunal, oye, ¿ya cómo ve las causales de nulidad? Y el tribunal dijo, no, pero ¿por qué no pusiste adquisición? ¿Por qué pusiste nada más compra? Si nos han llegado miles de casos y nos dicen no hay contrato, entonces no pasa nada. Y se quedó el Poder Legislativo de veras, tienes razón, pues reformamos la Constitución y vamos a poner la palabra adquiera, porque si no, pues nunca va a haber contrato, como dicen aquí muy bien los compañeros que participan. Y entonces ya está la palabra adquiera, pero este 5%, cuando yo lo leí, dije, bueno, ¿y por qué se lo pusieron? Entonces, si gano por 6, puedo hacer lo que yo quiera. A lo mejor son delitos electorales o son delitos fiscales y me sancionan y lo que sea, pero una elección no se puede anular, porque la Constitución dice 5%. Entonces, fíjense, el tribunal empezó a trabajar esta causal de nulidad que estaba en la Constitución y que era muy difícil de reformar, porque necesitamos, acuérdense, para reformar la Constitución a todos los legisladores del país. Entonces dijo el tribunal, pues vamos buscando palabra por palabra. ¿Cuál fue la clave? Esa que está en rojo, se presumirá. Ándale, pues. Vean, dice, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, es decir, con pruebas suficientes. Y luego no dice se acreditará, dice, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre primero y segundo lugar sea menor a un 5%. Es una presunción nada más, pero deja abierta la puerta del tribunal para que el tribunal diga,
Pues yo estoy diciendo que se presume, pero tú vas a decir si se acredita, no se acredita la determinancia. Y ahí estaba la salida. O sea que los legisladores sí lo pensaron, pero no nos explicaron bien el tema, porque no pusieron se acreditará afortunadamente. Pusieron se presumirá y vayan al diccionario y vayan y revisen todo lo que quiere decir presumirá, y presumirá quiere decir puede ser o no puede ser. Es una presunción, pero que podemos derribar con pruebas, para anular o para no anular. Y por ahí se agarró el tribunal y actualmente el tribunal o el federal tiene una jurisprudencia donde explica es que se presumirá. Entonces, a ver, si tú ganaste con 6 puntos, pero rebasaste los topes en 30%, se puede anular la elección. Porque no se presume, estoy acreditando que se está afectando la equidad en la contienda, que se afectó el resultado por gastarte 30% más, independientemente que ganaste por 6 puntos. Entonces sí se puede anular una elección vía estas causales de nulidad, aunque gane el partido ganador sea por más de 5 puntos. Porque la palabra presumirá salvó a estas causales de nulidad y dijo, bueno, pusiste el legislador presumirá, entonces no pusiste se acreditará, sino solamente se presume que el resultado debe ser de menos de 5 puntos, pero una de esas si es de más de 5 puntos la diferencia, también puede ser que se anule la elección. Entonces los partidos pues ya lo saben porque es una jurisprudencia. No crean que nada más quedó así. Es una jurisprudencia del 2018 de la Sala Superior que dice solamente se presume. Entonces yo como Sala Superior puedo anular una elección, aunque la diferencia sea de 6 puntos, de 7, de 8, etc. Adelante, Víctor, te escuchamos. Sí, yo creo que en ese sentido, el hecho de que se presuma obliga al juzgador a entrar al fondo del asunto en cuanto a que no, a que no sea, a que sea mayor. En contrario censo sería que podrá acreditarse con otros elementos o con otros medios de prueba para poder hacer la nulidad. En cambio, si es menor a 5, al momento de que ya se presume, no necesita esos elementos probatorios, sino que entraría directamente al estudio. ¿Cuánto? Exactamente, Víctor, me estás platicando justo de la jurisprudencia del tribunal. La jurisprudencia dice, se presumirá, entonces tú que quieres que se anule la elección, pero que la diferencia es de más de 5 puntos, tienes que demostrarme con pruebas cómo es determinante a pesar de que la diferencia es de más de 5 puntos. O sea, la carga de la prueba completamente le corresponde al que quiere que se anule la elección. Le dice el tribunal, como muy bien dices, Víctor, sí, sí se puede anular la elección, aunque te hayan ganado por más de 5 puntos, te ganaron por 6 o 7, sí se puede anular la elección, pero entonces tú me tienes que presentar las pruebas para acreditarme que fue determinante a pesar de que el resultado no fue cerrado. O sea, la carga le corresponde al actor. Y por el otro lado, si se cumple que rebasaste los topes y que el resultado fue de menos de 5 puntos, entonces ahí cambia la carga probatoria, como dices muy bien, Víctor. Entonces, el que tiene que demostrar que no es determinante es el que ganó. Porque los supuestos ya están. Mira, rebasaste los topes, más de 5%, y la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos de 5%. Están los dos supuestos. Entonces, tú que quieres que no se anule la elección, a pesar de que se cumplieron con los dos supuestos, acredítame con pruebas. ¿Por qué no es determinante? A pesar de que se dieron los dos supuestos. Y luego entra la figura del tribunal. El tribunal ya tendrá que valorar las pruebas, revisar todo. En su caso, allegarse de más pruebas si lo permite el proceso y decidir. Pero finalmente la jurisprudencia dice, sí vamos a revisar todas las elecciones y no se tiene que anular o no anular de antemano. O sea, no es en automático. Por eso la Constitución dice, se presumirá. Si rebasas el 5% y la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos del 5%, se cumplen con los dos supuestos. Pero dice el tribunal, de todos modos, yo voy a revisar la determinancia. No es en automático, porque la Constitución dice se presumirá y yo tengo que ver si esa presunción
se vuelve verdad y realidad o queda solamente en presunción. Entonces tampoco puede llegar un partido bien contento, oye, mira, rebasó 6% los gastos de campaña y la diferencia entre primero y segundo lugar es del 3%. Ya se dan los dos supuestos, anula la elección tribunal, no. Porque como yo les decía, a lo mejor rebasar el 6% los gastos de campaña o el 5%, estamos hablando, y un día me dijo un compañero de un partido, no, yo un día fui presidente municipal y ¿sabe qué? Ese 5% del que me está hablando, en mi municipio son 3,000 pesos. Entonces, a ver, véanlo así directamente. Se gastó el partido 3,000 pesos más por la candidatura. Y esos 3,000 pesos más fueron el 6% de lo que tenía autorizado. Vamos a anular toda una elección porque se gastó 6,000 pesos más. Yo no les digo que no, que sí. Lo que les digo es que el tribunal dice, vamos a ver si afectó el resultado final, que se hayan gastado esos 6,000 pesos más o no. Sí, efectivamente, como dice Arturo, es un caso que traemos que vamos a ver mañana, es un caso de una candidatura independiente. No este que me dijo el compañero, pero por ahí traemos un caso de una candidatura independiente, como lo señala Arturo, donde pues, se dieron los dos supuestos, pero no necesariamente se tiene que anular la elección. Es decir, la sala superior dejó claro, sí se presume, se dieron los dos supuestos, muy bien, pero yo tengo que ver si es determinante o no. Sí llegaron recursos públicos, sí la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de 5 puntos, pero yo voy a revisar si es determinante o no. De plano así dijo la sala. En los dos supuestos, si se dan los dos supuestos, de todos modos los voy a revisar. Si no se dan los dos supuestos, de todos modos lo voy a revisar. No puedo decir como tribunal, oye, pues te ganaron por 7 puntos, oye, pero que se gastó millones, no importa, te ganaron por 7 puntos. No, lo voy a revisar y voy a fijar la determinancia. Por eso les digo, por eso afortunadamente ahí, ¿no? De ahí tomó la interpretación la sala superior y dijo, dice se presumirá, no dice se acreditará, entonces solamente es una presunción y quien debe decir si esa presunción se vuelve una verdad, se acredita o no esa presunción, voy a ser yo el tribunal, y no el federal, no, sino cualquier tribunal. Porque acuérdense que primero estas causales de nulidad, si son elecciones estatales, primero llegan al Tribunal Electoral del Estado. Si se impugna una gobernatura el año que entra y se hacen valer estas causales de nulidad de esa gobernatura, el primero que resuelve ese asunto es el Tribunal Electoral Estatal. El Tribunal Electoral Estatal puede anular o no puede anular la elección y contra esa sentencia nos vamos a la sala superior. Pero primero estos casos llegan al Tribunal Electoral Estatal y ojo, las pruebas que se presenten al Tribunal Electoral Estatal y los agravios que se hagan valer al Tribunal Electoral ya no se pueden modificar después. Yo no puedo ir al federal y decirle, oye federal, ¿qué crees? Que también pasó esto y esto, pero se me pasó decirle al local. No, ya no se puede. No puede haber agravios novedosos, no puede haber pruebas novedosas. Lo que le dijiste al local, le tienes que decir al federal por qué se equivocó en su sentencia el local, pero no puedes agregar nuevos argumentos o no puedes agregar nuevas pruebas ya al federal. Entonces es muy importante la demanda que se presenta en el Tribunal Electoral local, porque sobre esa demanda, sobre esos agravios y sobre esas pruebas, se va a revisar en la instancia federal. A la instancia federal no le puedes agregar nada, porque entonces va a decir el tribunal local, bueno, pues es que a mí no me hizo valer ese agravio, yo cómo lo contestaba. Entonces es muy importante la demanda original. Y lo mismo sucede a nivel federal. Si es diputaciones federales, yo presento mi demanda en la sala regional respectiva. Resuelve la sala regional respectiva y contra su sentencia me puedo ir a la sala superior en diputaciones o senadurías, pero no le puedo modificar nada cuando me vaya a la sala superior de lo que dije en mi demanda original. No puedo agregar agravios y no puedo agregar pruebas, solo las pruebas supervenientes, que es una excepción. ¿Cuáles son esas? Una prueba que cuando presenté la demanda no la conocía, pero después se dio esa prueba y entonces por eso el tribunal de primera instancia no revisó esa prueba, porque no la conocía ni yo, ni el tribunal, no existía la prueba, etcétera.
Las supervenientes son las únicas que podría revisar después la sala superior, pero porque no las tenían en su poder ni el partido, ni la autoridad, ni nadie, ¿no? Eran pruebas que no estaban ahí listas y que llegaron después, y entonces sí las va a tener que revisar ya la sala superior, ¿no? Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, maestro. Pues nada más quisiera hacer un comentario que está relacionado no exactamente ya con el tema de la nulidad, porque ahorita ya estamos hablando de una autoridad electa, pero creo que pues recientemente a lo mejor tanto las autoridades jurisdiccionales como administrativas sí han sido pues muy a lo mejor excesivas en cuanto a las penas que han impuesto, ¿no? O sea, no en balde está, por ejemplo, digamos, el caso de la cancelación de la candidatura del año pasado del candidato a gobernador de Guerrero, que por la omisión de un informe de fiscalización de 17,000 pesos, se le impuso la pena más gravosa, que fue la cancelación del registro, ¿no? Entonces, esta serie de acumulación de determinaciones, pues derivaron en esto del famoso Plan B, que ahorita todavía está suspendido, pero pues se especifica ahí que en el artículo 11 que está reformado en este Plan B que está suspendido, nos dice que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas, lo cual constituye reserva de dicha materia que no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otras de carácter secundario como acuerdos, lineamientos o reglamentos que por jerarquía normativa se encuentren subordinados a la ley. Entonces, pues yo sí reconsideraría, atendiendo a su pregunta si fuera magistrado, pues anular este tipo de elecciones por esos montos que a lo mejor en estricto sentido sí superan lo que establece la ley, pero pues haciendo un balance de carácter cualitativo, pues podría no resultar pues determinantes, ¿no? Para el tipo de elección que se trate. O sea, porque sí creo que pues deben de cuidar la elección, ¿no? Lo que habíamos comentado ayer, o sea, deben de proteger el sentido del voto de la ciudadanía, o sea, no anular la elección, ¿no? Más allá del costo operativo que implica para las autoridades, pues ahí está un principio que es el el derecho que tiene la ciudadanía a votar, entonces se debe de proteger eso, entonces creo que sí, pues en tiempos muy recientes se han excedido las autoridades, tanto administrativa como jurisdiccional, es cuanto. Así es, Carlos. Fíjate, eso que platicas del Plan B, el Plan B tenía, yo lo leí todo el Plan B, y el Plan B tenía disposiciones muy de vanguardia, disposiciones que protegían el voto y disposiciones que también protegían sobre todo la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo que hablaba el Plan B es tratar de abrir un poco más la libertad de expresión en las candidaturas, pero sí seguía con el mismo rigor el Plan B de los recursos públicos. Así había una prohibición muy clara también en el Plan B de los recursos públicos, pero el Plan B abrió un poco más el tema de libertad de expresión. Yo creo que pensando en lo que estamos viviendo en este momento, el Plan B decía, bueno, que se pronuncien. Si no hay recursos públicos, si no hay recursos empresariales, como dicen ahí, si no hay recursos de procedencia ilícita, que se pronuncien. Eso hablaba el Plan B. Entonces tenía cosas, pues, de vanguardia, ¿no? Que nos parecíamos en algunos temas del Plan B, pues, a países protectores de derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información. El problema es que el Plan B, pues, como ya lo hemos platicado, nace sin tener una reforma constitucional y ahorita, pues, está suspendido. Veremos a dónde llega, pero como muy bien señalas, Carlos, pues los tribunales electorales deben buscar siempre, como lo dijiste muy bien, la interpretación que proteja la elección. La sanción más grande que puede haber en un proceso electoral es anular toda esa elección y volver a empezar. Entonces hay que proteger el derecho de todas esas personas que fueron a la elección, emitieron su voto y son la mayoría, y entonces, como lo dices muy bien, aunque la ley diga, oye, te gastaste más de 2,000 pesos y esos 2,000 pesos es más del 5, no por eso vamos a anular inmediatamente, ¿no?
Hay que buscar otros criterios para tratar de proteger los derechos de todas esas personas que fueron a las casillas y emitieron su voto. Y a ver, te gastaste 2,000 pesos más, rebasaste el 6%. Sí, pero ¿en qué se afectó la votación por esos 2,000 o 3? O sea, ¿a poco sí se afectó toda la votación en ese municipio? Eso tiene que decidir un tribunal y revisarlo, pero no aplicar en automático o a rajatabla. Ya se dieron los dos supuestos, ya anulamos la elección, porque el primer principio que debe hacer un tribunal es proteger el derecho de todas esas personas, ¿no? Que acudieron a la casilla y emitieron su voto. Y también hay quienes dicen, bueno, pero van a poder volver a votar, no estamos afectando su derecho. Sí, van a poder volver a votar, pero esos 6 meses en que se vuelve a organizar una elección, por ejemplo, de una gobernatura, imagínense que se anula una elección de una gobernatura y nos vamos a la extraordinaria y se celebra en 4 meses. Esos 4 meses vamos a tener un gobernador sustituto que no eligió la ciudadanía. Entonces, no es de que volvemos a votar y ya, ¿cuánto va a costar volver a votar? Pero además vamos a tener ahí un gobernador que no eligió la ciudadanía. Entonces, la idea siempre es proteger el voto, proteger las elecciones, pero si el caso es muy radical y de verdad se ve que se afectó el resultado en la elección, pues sí se tiene que anular la elección, ¿no? Y ya vamos a ver posteriormente, pues cuando hay casos así muy claros, pero todos esos casos que ha anulado la Sala Superior últimamente, pues no sé si es casualmente o no, pero todos el resultado fue de 2 puntos o menos. Todos, ¿eh? Entonces habrá que ver una elección donde el resultado sea de más de 5 puntos, la diferencia entre el primero y segundo lugar, y de todos modos podría proceder la nulidad de la elección. No podemos hablar de siempre el mismo criterio, habrá que ver cada caso particular, pero ojo, hay quienes dicen, yo nunca me van a escuchar eso, hay quienes dicen, todo el plan B está mal o todo el plan B está bien, ni una ni otra. Y eso es un tema de medios de comunicación que hay que tener mucho cuidado, porque hay medios de comunicación que dicen todo está mal. Ya está mal ese medio de comunicación. Y hay medio de comunicación que dice todo está bien. También está mal ese medio de comunicación. Tenemos por eso que estar bien informados para cuando un medio de comunicación nos diga algo, pues nosotros seamos objetivos y digamos, esto está bien, esto está mal. Pero ahorita está muy radical el tema en el país. O todo está mal o todo está bien, y ni todo está bien ni todo está mal. Hay que ser muy objetivos, revisar. Yo revisé todo el plan B, así todo enterito. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Así se los digo. Hay cosas del plan B que valen la pena, hay cosas del plan B que no valen la pena, pues está suspendido. Entonces, y lo más seguro es que ya no vaya a pasar el plan B, que ni siquiera se analizó el fondo. A lo mejor no pasa por temas de la creación de la ley y no tanto del fondo de la ley, pero sí hay que tener mucho cuidado. Yo prendo la tele y pongo un canal y digo, no, aquí todo está bien, le cambio. Pongo otro, no, aquí está todo está mal, mejor apago la televisión porque no puede ser. Ni todo está mal, ni todo está bien, hay que ver lo que está bien y seguir con eso, y hay que ver lo que está mal y tratar de perfeccionarlo, y lo mismo deben hacer todas las autoridades, el INE y todos los tribunales. No pueden decir así le hacemos en todas las elecciones o así no, hay que revisar cada caso concreto, pero como muy bien dices, Carlos, siempre buscando proteger el derecho fundamental de todas las personas que fueron a la casilla, hicieron ahí la fila, emitieron su voto. Ese es un derecho fundamental que todas y todos tienen y hay que proteger ese voto, pero si es determinante en casos muy excepcionales, entonces sí tendremos que anular la elección. Gracias, Carlos. Adelante, por ahí estaba Andrés, creo. ¿Te escuchamos, Andrés? Sí, era complementando el comentario del compañero, yo totalmente difiero de lo que comentó. Primero, sobre el candidato de Guerrero, cuando comentó que por 17,000 pesos lo dejaron fuera, pues no fue por eso, fueron bastantes cosas más que se explicaron en la sesión del Consejo General, y la verdad, esto que mencionó de que son muy estrictos, tanto el tribunal como los organismos administrativos, me parece que tienen una tarea muy compleja porque son de los órganos más vistos, tanto el tribunal, los tribunales electorales locales como la Sala Superior son los organismos más vistos, y entonces aquí también hay un problema que yo veo bastante fuerte y que lo he pues ahí observado. A ver, en el arbitraje electoral hay 3 autoridades. Está los organismos administrativos, están los organismos jurisdiccionales
y están en este caso los organismos judiciales, que en este caso es la FICEL, hoy FICEL, que antes la recordábamos como la FEPADE, que es una autoridad dentro de las elecciones que es muy poco nombrada. Es más, su gran auge lo tuvo con el doctor Santiago Nieto Castillo, cuando él fue el que encabezaba esta organización, que era la FEPADE, donde estuvo un gran auge, ¿no? Acúsalos con la FEPADE, ¿no? Siempre recordamos ese comentario. Ahora, en esta parte que yo decía, se diferencian mucho porque en la mesa de los organismos administrativos están las representaciones partidistas. Y entonces ahí sí hay un debate muy fuerte siempre entre las representaciones partidistas, los consejeros, y ya sea de cualquier OPLE, de cualquier instituto de los estados, ustedes ven cualquier sesión y se dan unos agarrones bien buenos, lo cual no suceda, por ejemplo, en la sala superior, en un tribunal electoral. Claro, ellos llevan los asuntos bastante razonados, ¿no? Y suelen utilizar, el tribunal le corrigió la plana a tal instituto, ¿no? Y lo otro que menciona el compañero, ese artículo que leyó, me parece que iba enfocado, ustedes recordarán que en 2020, creo que 2020, 2021, no recuerdo cuándo fue, lo de la revocación de mandato. En esta parte de la revocación de mandato no había reglas, no había una ley secundaria. Ya estaba establecido en la Constitución, pero no había una ley secundaria. ¿Qué fue lo que hizo el INE? El INE planteó reglamentos, plantó lineamientos, para poder llevar a cabo o desarrollar la revocación de mandato. ¿Y esto por qué se debió o por qué sucedió? Se llama omisión legislativa. Significa que el Congreso no produjo, hizo, realizó pues este proceso legislativo para generar esta ley, y lo que sucedió fue pues que el INE, pues no teniendo ley, generó rápidamente unos lineamientos, unas reglas para poder llevar a cabo la revocación de mandato. Pero a los meses, si ustedes recordarán, esos lineamientos que había producido el INE, pues los dejaron de lado porque casualmente pues llegó la ley secundaria de revocación de mandato. Entonces era mi comentario, porque decía el compañero en esta parte que son como muy, ¿cómo dijo? Muy a rajatabla, ¿no? Siguiendo las normas. Entonces me parece que yo creo que es la función, en tanto que están siendo observados por la población, por las personas, por los partidos políticos, y pues son personas que arriesgan, las que están ahí, pues toda su trayectoria. En una mala decisión la pueden perder, y pues yo me parece que no es la idea. Bueno, es nada más para complementar, ese es mi punto de vista, igual ya comparto el compañero, pero pues era para complementar. Gracias. Gracias, Andrés. Y simplemente para concluir, pues solo quiero decirles que estos temas de la ley y que a veces son estrictos de los tribunales o los institutos, parte primero de la ley. Hay que ver primero qué dice la ley. Luego muchas veces la ley es muy estricta y dice, ¿no? Como el caso de Veracruz, pues ¿sabes qué? Si rebasan los topes de gastos de precampaña, pues la sanción es que no puede ser candidato, y lo dice la legislación de Veracruz. Entonces, primero se debe modular qué es lo que quiere el legislador con su legislación. Así como esta, ¿se anula por esto la elección? Pues ya dijo el tribunal, no, vamos a ver si se anula o no. Ya sé que si se rebasa el tope y si la diferencia es de menos de 5 puntos, tendría que anularla, pero lo voy a revisar, porque a lo mejor es muy estricto en algunos casos esto que dice la ley. Entonces hay que primero, ¿qué dice la ley? Luego hay que medular el caso concreto, hay que relacionar el caso concreto con la ley y buscar la mejor solución. Y otro punto, también como dijo Andrés, los lineamientos del INE, ojo, todos los lineamientos, reglamentos del INE pueden ser revisados, impugnados por los partidos. Cuando se aprueba un lineamiento, ahí están los partidos políticos que lo pueden impugnar ante un tribunal y que el tribunal revise esos lineamientos o revise ese reglamento. Lo que no puede suceder es si ya el partido aprobó los lineamientos, después impugna en un futuro esos lineamientos que él estaba ahí y los aprobó y no los impugnó en su momento. Pero es lo que les decía desde un principio, ¿no? Que hay que estar acostumbrados a estos temas de que el partido, cuando no empieza el proceso electoral, casi no impugna nada. Durante el proceso electoral dicen, pues voy a ganar, y luego resulta que pierden, y entonces cuando ya quieren impugnar todo y ya no le parece la norma al partido, pero al revés, piensan que va a perder, y cuando ganan, entonces dicen, no, pues todo estaba muy bien. Es como en el fútbol, ¿no? Si pierde el partido, se equivocó el árbitro, y el que pierde el partido siempre va a decir que se equivocó el árbitro, pero siempre, ¿no? Es muy importante
revisar las reglas, y las reglas ahí están los partidos políticos. Eso también lo han dicho muchas veces las autoridades electorales. Las reglas no las pusimos nosotros, las reglas las pusieron los partidos políticos vía su poder legislativo que aprobó esas normas. Ya, para terminar, si estamos estudiando estas causales de nulidad, pues estas reglas no las puso ni el INE ni el tribunal. Estas reglas las puso el Poder Legislativo y todo en su conjunto, porque también participaron las entidades federativas y ahí están esas reglas. Y unos dicen, oye, es que está muy estricto, otros dicen, ¿por qué le pusieron el 5%? Y así, ¿no? Pero son reglas que el legislador en su momento las puso así, se quisieron cambiar, no alcanzó la votación y entonces quedaron así. Y pues con estas reglas nos vamos en el 2024, pero por eso es muy importante analizarlas unas por una y ya ven cómo una palabra puede cambiar radicalmente la interpretación de una norma. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si quieren alguna otra participación, alguna otra duda, si no, mañana le seguimos con estas causales de nulidad constitucionales, pero de verdad quiero decirles, les agradezco mucho, sobre todo a las participaciones del día de hoy que fueron muy interesantes, todas las participaciones. Obviamente no todos vamos a estar de acuerdo nunca, no se ponen de acuerdo en los tribunales, menos nosotros, ¿no? Muchas sentencias salen por mayoría, no por unanimidad, pero como decían los griegos, y eso nunca se les pase. Los griegos hablaban de una figura importantísima que ahora está de moda, pero viene desde los griegos, Aristóteles, Platón y Sócrates. Ellos decían pensamiento crítico. Si estamos en una clase y nadie discute y todo el mundo dice todo está bien, no nos va a servir mucho esa clase. Los griegos decían, hay que formar escuelas, fíjense, y hay que formar escuelas para que se discutan los temas con la finalidad de perfeccionar los temas. Por eso me gusta a mí mucho su participación, porque si no participamos, pues no vamos a estar mejor informados. Y si no discutimos los temas y si no hay posiciones diferentes, pues todos, pues mejor les digo, pues ahí está la Constitución, denle una leída y nos vemos mañana. El chiste es discutir los temas para llegar a mejores cauces. Y si hablamos de causales de nulidad, hay que decir qué está bien y qué está mal y cómo se puede interpretar la legislación. Esa es una plática en el fondo. Si no hay discusión, nos van a regañar los griegos, van a venir del otro mundo y nos van a decir, ¿para qué andan ahí comentando temas si todo está muy bonito y todo está bien? Discutan los temas para el perfeccionamiento y sobre todo para estar bien informados. Y esa palabrita presumirá ya nos está diciendo que no aplican estas causales en automático, pero cualquiera de las dos posiciones, que se cumplan los dos supuestos o que no se cumplan, se tienen que revisar y cualquiera de las dos posiciones puede provocar que se anule una elección. Bueno, pues de verdad les agradezco mucho a todas y a todos su atención, su participación el día de hoy. Nos vemos mañana, cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Hasta mañana, gracias Andrés, muchas gracias Carlos, María, gracias Marco, Arturo, Francisco, Víctor, muchas gracias también. Buenas noches. Gustavo, Buenas noches. gracias a todos y todos. Edgardo, gracias, Francisco. Edgar, no te escuché hoy, ¿eh? Mañana nos ponemos a mano. Cuídense mucho, Alberto, gracias.